¿Qué te hizo echar a tu hermano de la familia? Mi hermana mayor Carmen básicamente nos crió a nosotros 3 niños porque nuestra mamá nunca estaba. Nos hacía los almuerzos, firmaba nuestros permisos e incluso le compró a mi hermano David sus EpiPens con su dinero de mesera. Bueno, el sábado pasado estaba cuidando a David cuando pasó. Estábamos en el parque y un niño compartió su barra de granola. David iba en el 6.º bocado cuando su cara empezó a hincharse. ¿Dónde está tu EpiPen?, pregunté, ya revisando su mochila. Sus ojos se agrandaron de pánico. Carmen lo tiene, dijo. Dijo que lo traería. Se me hundió el estómago. Carmen se suponía que nos encontraría al mediodía. Eran las 12:17. La llamé inmediatamente. Ruido de restaurante y risas llenaron el teléfono. Más vale que sea importante. David está teniendo una reacción. ¿Dónde estás con su EpiPen? Finalmente estoy en una cita después de 3 años. Carmen, comió maní. Su garganta se está cerrando. ¿Me estás tomando el pelo? Se supone que debes estar aquí con su medicamento. Se supone que debo tener 22 años y tener una vida. Esta es la primera vez que Andrés pudo conseguir reservaciones en este lugar. Necesita su EpiPen ahora. He estado criando a ustedes niños desde que tenía 16 años. Esta es literalmente la única tarde que he tenido para mí en meses. Carmen, por favor. No. ¿Sabes qué? Estoy cansada de esto. Cada vez que trato de ser feliz, algo pasa. Cada vez. A las 12:23, David se desplomó. Sus labios estaban azules. Una mamá en el parque llamó al 911 mientras lo sostenía, sintiendo su pequeño pecho apenas moverse. Llamé a Carmen otra vez. Está inconsciente. Se está poniendo azul. Deja de ser dramática. Siempre haces esto cuando finalmente estoy haciendo algo para mí. Esto es una emergencia. Todo es una emergencia cuando no estoy disponible. Gracioso cómo funciona eso. Los paramédicos llegaron a las 12:31. La cara de la paramédica se puso pálida cuando revisó sus vías respiratorias. Necesita epinefrina ahora. ¿No tienen ninguna? Mi hermana la tiene. Viene en camino. Pero no era cierto. La llamé a las 12:35, sollozando. El paramédico tomó mi teléfono. Señora, su hermano está en shock anafiláctico. Sus vías respiratorias se están cerrando. Necesitamos ese EpiPen inmediatamente. La respuesta de Carmen fue lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. He sido su madre desde que nuestra madre real se desconectó. No me den lecciones sobre lo que él necesita. Señora, morirá sin eso. No he tenido una cita real en 3 años. 3 años. Merezco 2 horas. 2 horas para ser una persona normal. Señora, me iré cuando termine el postre. A las 12:42, lo intubaron en la ambulancia. Su cuerpecito estaba tan quieto. La paramédica seguía revisando su reloj, luego sus signos vitales, luego su reloj otra vez. A las 12:48, su corazón se detuvo. Lograron que funcionara otra vez, pero los ojos de la paramédica me dijeron todo. ¿Qué tan lejos está su hermana? Le mandé a Carmen una foto de David en la camilla. Se está muriendo. Me respondió. Esto es exactamente por lo que nunca puedo ser feliz. Finalmente conozco a alguien que no sabe que estoy criando 3 niños y tú lo arruinas. Andrés acaba de preguntar por qué estoy llorando. Gracias por eso. Vendré cuando terminemos de comer. Carmen finalmente apareció en emergencias a la 1:33 de la tarde. Maquillaje perfecto arruinado por las lágrimas. Su cita dejándola. Le tiró la bolsa del EpiPen a la enfermera. ¿Feliz ahora? Piensa que soy una mamá adolescente. Cita arruinada. El doctor salió, su bata aún ensangrentada. Necesitamos discutir la donación de órganos. Carmen se rió. ¿Qué? Solo denle la inyección. Señora, su hermano estuvo 51 minutos sin epinefrina. Está cerebralmente muerto. Carmen se volteó hacia mí. Esto es tu culpa. Tú lo estabas cuidando. Tenías sus EpiPens. Se suponía que debías estar ahí. Siempre se supone que debo estar ahí. ¿Cuándo puedo vivir? ¿Cuándo es mi turno? Señora, interrumpió el doctor. La ventana para donación de órganos se está cerrando. Renuncié a todo por estos niños. Todo. Mi universidad, mis 20s, toda mi vida. Y la única vez que tomo 3 horas para mí. Ya estaba en su teléfono. Necesito llamar al abogado de mamá. Los paramédicos deberían haber tenido epinefrina. A las 2:45 de la tarde, mientras Carmen estaba de vuelta con Andrés porque la cita no había terminado realmente cuando interrumpiste, desconectaron las máquinas. David murió a los 6 años porque su protectora eligió a sí misma sobre su vida. Me senté con su cuerpo por 3 horas. Carmen nunca regresó. Me mandó mensaje una vez. Andrés no quiere salir con alguien con equipaje. Gracias por arruinar la única cosa buena en mi vida. Fue entonces cuando decidí que no solo iba a enterrar a mi hermanito, la iba a enterrar a ella también, y ella me acababa de dar todo lo que necesitaba para hacerlo.
La capilla del hospital estaba vacía y fría a las 3 de la mañana, pero no podía dejar el cuerpo de David solo en esa morgue del sótano. La pantalla de mi teléfono lastimaba mis ojos en la oscuridad mientras revisaba los mensajes de Carmen de antes. Cada mensaje que envió mientras David estaba muriendo necesitaba ser guardado antes de que pudiera borrarlos o afirmar que nunca dijo esas cosas. Tomé captura tras captura de pantalla, mis dedos temblando mientras capturaba que dijo que vendría después de que terminara el postre. La que me culpaba por arruinar su cita me revolvió el estómago, pero la guardé de todos modos. 27 capturas en total, cada una mostrando la hora exacta en que la envió mientras las vías respiratorias de David se cerraban. Abrí 3 servicios de nube diferentes en mi teléfono y subí cada captura a cada uno. Luego me envié copias por email a 2 direcciones diferentes. Mi laptop estaba en casa, así que usé la computadora del hospital en el área de espera familiar para crear una nueva carpeta etiquetada como evidencia. Las teclas del teclado sonaban demasiado fuerte en el pasillo silencioso, mientras escribía todo lo que podía recordar con horas exactas. La reacción de David comenzó a las 12:17 y Carmen fue llamada inmediatamente, pero se negó a dejar su cita. Los paramédicos llegaron a las 12:31 y necesitaban el EpiPen que ella tenía consigo. El corazón de David se detuvo a las 12:48 y lograron que latiera otra vez, pero ya estaba cerebralmente muerto para entonces. Carmen llegó a la 1:33 de la tarde, 70 minutos después de que comenzó su reacción, todavía hablando de su cita arruinada con Andrés. Escribí cada palabra que podía recordar de lo que dijo, cada excusa que inventó, cada vez que se eligió a sí misma por encima de salvar la vida de David. Mi teléfono vibró con un mensaje de Catalina Arius, la mamá del parque que había llamado al 911 mientras sostenía a David. Dijo que no podía dejar de pensar en lo que pasó y preguntó si estaba bien. La llamé ahí mismo en el pasillo del hospital, aunque ya eran pasadas las 3 de la mañana. Contestó al segundo timbre y dijo que ella tampoco había podido dormir. Pregunté si escribiría lo que vio y escuchó en el parque. Aceptó inmediatamente y dijo que aún podía escuchar la voz de Carmen a través del altavoz de mi teléfono, diciendo que merecía 2 horas para ser normal. Catalina había estado lo suficientemente cerca para escuchar todo cuando el paramédico tomó mi teléfono. Y Carmen dijo que se iría cuando terminara el postre. Prometió escribir todo y enviármelo por email para la mañana siguiente. Dijo que incluiría cada detalle que pudiera recordar. La mañana siguiente, esperé hasta las 9 antes de llamar a Carmen porque quería que estuviera completamente despierta para esto. Puse mi teléfono a grabar antes de marcar, ya que la grabación con consentimiento de una parte es legal en nuestro estado. Contestó con la voz ronca por llorar, o tal vez por beber. Le dije que necesitábamos hablar sobre los arreglos del funeral de David. Inmediatamente comenzó a gritar que todo era mi culpa por no cuidarlo apropiadamente. Su voz se hizo más fuerte mientras gritaba sobre sacrificar todo por nosotros los niños desde que tenía 16 años. Dijo que merecía una vida después de renunciar a sus sueños universitarios y sus 20 para criarnos. La dejé desahogarse por 10 minutos seguidos, grabando cada palabra mientras admitía que sabía que se estaba muriendo, pero se quedó en el restaurante de todos modos. Siguió diciendo que finalmente había conocido a alguien que no sabía sobre ella criando 3 niños, y yo lo arruiné para ella. Cuando finalmente paró de gritar, le dije que la funeraria necesitaba decisiones hoy. Me colgó, pero tenía todo lo que necesitaba grabado en mi teléfono. Pasé las siguientes 6 horas en mi mesa de cocina con mi laptop investigando leyes de maltrato infantil y homicidio negligente. Las definiciones legales coincidían exactamente con lo que Carmen le hizo a David. El maltrato infantil incluía poner conscientemente a un niño en peligro o fallar en actuar cuando un niño necesita ayuda. El homicidio negligente cubría causar la muerte de alguien a través de negligencia criminal, lo que significaba ignorar un riesgo obvio de muerte. Carmen sabía que David moriría sin su EpiPen y eligió quedarse en su cita del restaurante de todos modos. Cada sitio web que encontré decía lo mismo sobre el deber de cuidado y cómo ella lo violó. El sitio web de Servicios de Protección Infantil tenía un número de línea directa que era contestado las 24 horas del día. Llamé y pasé más de 1 hora contándole a la trabajadora de admisión todo lo que pasó. Leí los mensajes de Carmen palabra por palabra mientras la trabajadora los escribía en su sistema. Hizo preguntas detalladas sobre la línea de tiempo y le di cada marca de tiempo que había documentado. Quería saber sobre nuestra situación de vivienda y expliqué cómo Carmen había sido nuestra tutora desde que mamá se fue. La trabajadora me dio un número de caso y dijo que un investigador me contactaría dentro de 48 horas. También dijo que debería hacer un reporte policial inmediatamente, si no lo había hecho ya. La estación de policía olía a café viejo y limpiador de pisos cuando entré con mi carpeta de evidencia. El oficial en el escritorio se veía cansado, pero se puso más alerta mientras explicaba por qué estaba ahí.
Le mostré todas las capturas de pantalla, la línea de tiempo que había escrito, y reproduje parte de la llamada grabada. Llamó a un sargento que miró todo y dijo que esto necesitaba ir a la unidad de detectives. Tomaron mi declaración formal, que tomó casi 2 horas completar con todos los detalles. El oficial me dio un número de caso y dijo que un detective haría seguimiento en unos días. 2 días después, mi teléfono sonó y era Judith Sterling de Servicios de Protección Infantil diciendo que necesitaba programar una visita domiciliaria. La programamos para el día siguiente y dijo que tuviera toda mi documentación lista para que la revisara. Pasé toda esa noche organizando todo en una carpeta con etiquetas para mensajes, grabaciones de llamadas, línea de tiempo y declaración de testigo de Catalina. Judith apareció exactamente a tiempo la mañana siguiente, con una carpeta gruesa y una tableta para tomar notas. Me entrevistó por 2 horas sólidas, repasando cada pieza de evidencia y tomando fotos de las capturas de pantalla con su tableta. Preguntó sobre nuestra hermana menor, Giovanna, que tenía solo 8 años y aún vivía en casa con Carmen. La cara de Judith se puso más seria mientras revisaba la evidencia y dijo que estaba implementando un plan de seguridad inmediato. Carmen no podía estar sola con Giovanna hasta que la investigación estuviera completa. Necesitaría solo visitas supervisadas y alguien más tendría que estar presente todo el tiempo. Judith me dio su número directo y dijo que llamara inmediatamente si Carmen violaba el plan de seguridad. 3 días después de que David murió, la funeraria llamó diciendo que necesitaban decisiones sobre su servicio, pero Carmen y yo no podíamos ponernos de acuerdo en nada. Quería un gran velorio donde pudiera llorar y contarle a todos lo dura que había sido su vida criándonos. Yo quería algo pequeño para realmente honrar a David, no convertirlo en el show de víctima de Carmen. Terminamos planeando velorios completamente separados, porque no había forma de que pudiera estar junto a ella mientras fingía ser la tutora afligida. El día del funeral de David llegó demasiado rápido, y me quedé en la parte de atrás de la funeraria viendo a los parientes entrar. Mi tía Elena agarró las manos de Carmen y le dijo que era una santa por habernos criado todos estos años. Mientras el tío Pedro solo me miró con esa mirada que decía que sabía exactamente lo que había pasado. Más familia apareció y se dividieron en 2 grupos con la mitad de ellos amontonándose alrededor de Carmen mientras sollozaba sobre cómo había renunciado a todo por nosotros los niños y la otra mitad viniendo a mí calladamente para decir que sentían pena por David. Catalina entró cargando flores blancas y se dirigió directamente hacia mí, inclinándose para susurrar que testificaría sobre lo que necesitara, porque lo que escuchó ese día aún la enfermaba. El servicio en sí fue horrible con Carmen al frente, lamentándose sobre cómo había sido más madre para David de lo que nuestra madre real jamás fue, mientras yo me senté en la fila de atrás, tratando de no gritar que lo mató por una cita a cenar. Después del entierro, recibí una llamada de alguien llamado Brad Wallace, que dijo estar con la oficina del fiscal de distrito y quería programar una reunión de admisión para la semana siguiente para discutir el caso. Pasé los siguientes 3 días durmiendo apenas mientras organizaba cada pieza de evidencia en esta carpeta enorme con etiquetas de colores, separando las capturas de pantalla, grabaciones de llamadas, gráficos de línea de tiempo e información de testigos de Catalina. La reunión fue programada para el jueves por la mañana, y aparecí con mi carpeta, más copias de respaldo de todo en 2 memorias USB diferentes por si acaso. La oficina de Brad era pequeña y llena de cajas de archivos, pero liberó espacio en su escritorio y pasó 2 horas repasando cada pieza de evidencia que tenía. Explicó que para probar negligencia criminal, necesitábamos mostrar que Carmen tenía un deber legal de proteger a David, que sabía que moriría sin el EpiPen y que eligió ignorar ese riesgo de todos modos. Brad preguntó si podía descargar todos los datos de mi teléfono para preservar los archivos originales y las marcas de tiempo, y firmé los formularios de consentimiento de inmediato, desesperada porque alguien finalmente se tomara esto en serio. Hizo copias de todo y dijo que estaría en contacto una vez que lo revisara todo con su supervisor. 2 días después, Judith llamó para decirme que Catalina había aceptado oficialmente ser testigo para el caso de servicios de protección infantil y proporcionaría una declaración jurada sobre lo que escuchó en el parque. Tener a alguien más que escuchó a Carmen negarse a dejar su cita, aunque David se estaba muriendo, se sintió como la primera prueba real de que no estaba loca o haciendo esto más grande de lo que era. Brad llamó la semana siguiente para decir que había obtenido los registros oficiales de llamadas al 911 y las hojas de reporte ambulancia, que confirmaron cada marca de tiempo que le había dado hasta el minuto. Los registros médicos del hospital mostraron que la condición de David empeoró, exactamente como describí, con su corazón deteniéndose a las 12:48 y muerte cerebral ocurriendo alrededor de las 12:50, justo como la paramédica me había dicho. Mientras tanto,
Carmen comenzó a publicar por todas las redes sociales sobre cómo su hermano ingrato la estaba acosando después de que ella sacrificó toda su juventud para criarnos cuando mamá se fue. Escribió estas publicaciones largas sobre cómo había renunciado a la universidad y las citas y sus veintes para ser nuestro padre, pero dejó fuera la parte donde dejó morir a David porque quería terminar su postre. Sus amigas comentaban con corazones y apoyo, mientras yo tomaba captura de pantalla de cada publicación para mi archivo de evidencia. Luego este tipo apareció en mi puerta con papeles legales, un oficial de notificaciones que me entregó una carta de cese y desista del abogado de Carmen, exigiendo que parara de difamarla y hacer acusaciones falsas. Estaba a punto de entrar en pánico cuando mi teléfono sonó, y era Alina Sterling, que resultó ser la hija de Teodoro Sterling y una abogada de familia, ofreciéndose a ayudarme a responder a la carta de Carmen. Vino a mi apartamento esa tarde y revisó todo. Luego escribió una respuesta diciendo que estaba cooperando con autoridades legales y tenía todo el derecho de buscar justicia para mi hermano a través de canales apropiados. La ira me estaba comiendo viva. Sin embargo, manteniéndome despierta por las noches, planeando todas las formas en que quería destruir a Carmen. Entonces, Alina me dio el nombre de un consejero de duelo llamado Jonás Weber. Comencé a verlo 2 veces por semana, y al principio, todo de lo que podía hablar era de cuánto odiaba a Carmen y quería que sufriera como David. Jonás escuchó sin juzgar y lentamente me ayudó a entender que querer justicia y procesar duelo no eran lo mismo que venganza, y que podía hacer ambos sin dejar que la ira me consumiera. A lo largo de varias sesiones, me ayudó a replantear mi objetivo de destruir a Carmen, a proteger a Giovanna y obtener justicia para David a través del sistema legal. Este cambio de pensamiento me ayudó a enfocarme en usar las cortes y servicios de protección infantil efectivamente, en lugar de solo lanzar ataques de ira, lo que solo lastimaría mi caso. Luego Judith llamó con noticias que hicieron todo aún más urgente, porque Carmen había aparecido 2 horas tarde a recoger a Giovanna de la escuela, dejando a nuestra hermana de 8 años sentada sola en la oficina. La escuela había documentado todo y llamado a servicios de protección infantil inmediatamente, lo que significaba que Carmen había violado el plan de seguridad que decía que no podía estar sola con Giovanna. Judith dijo que esta violación fortalecería su caso para mayor supervisión y posiblemente remover a Giovanna del cuidado de Carmen completamente, que era exactamente lo que quería. Brad llamó 3 días después, mientras preparaba el almuerzo de Giovanna para la escuela, y me dijo que la unidad de homicidios había tomado el caso para revisión. Dijo que estaban viendo cargos de maltrato infantil grave que podrían significar tiempo real de prisión, pero me advirtió que estos casos toman meses para construir y necesitaba ser paciente. La evidencia era fuerte, sin embargo, especialmente con todas las marcas de tiempo y declaraciones de testigos que habíamos recolectado. Estaba afuera del supermercado la semana siguiente comprando más útiles escolares para Giovanna cuando Carmen salió de la nada gritándome en el estacionamiento. Estaba gritando sobre cómo había arruinado su vida y puesto a todos contra ella y que la muerte de David era mi culpa por no cuidarlo mejor. Me mantuve calmada y saqué mi teléfono para grabar todo su colapso, mientras seguía gritando que había renunciado a todo por nosotros niños ingratos. Cuando finalmente se fue furiosa, manejé directo a la estación de policía e hice un reporte de acoso con el video como evidencia. El oficial dijo que lo agregarían al archivo creciente sobre Carmen. 2 días después, me reuní con un abogado de sucesiones sobre las cosas de David y el dinero del seguro de vida de cuando nuestro papá murió hace 5 años. Carmen se suponía que fuera la beneficiaria como nuestra tutora, pero el abogado dijo que tenía un gran conflicto de interés ahora, ya que era responsable de su muerte. Explicó que podíamos hacer una petición a la corte por un administrador neutral para manejar todo en lugar de Carmen. Pasé todo el fin de semana recolectando todos los mensajes de Carmen y la evidencia de línea de tiempo para apoyar la petición, y la presentamos. El lunes por la mañana, el secretario de la corte dijo que programarían una audiencia para el mes siguiente para decidir quién debería controlar la herencia de David. Esa misma tarde, un mensajero apareció con un sobre grueso del abogado de Carmen, amenazando con demandarme por difamación si no paraba de hablar sobre el caso. La carta decía que estaba esparciendo mentiras y tratando de destruir la reputación de Carmen cuando había sacrificado todo para criarnos. Llamé a Alina inmediatamente y vino a revisarlo. Dijo que me mantuviera callada en redes sociales, pero siguiera cooperando con todas las investigaciones oficiales, ya que la verdad era nuestra defensa contra cualquier demanda. Brad llamó otra vez la semana siguiente, con noticias increíbles, porque la compañía telefónica había proporcionado registros completos de mis llamadas con Carmen ese día. Los registros mostraron exactamente cuándo la llamé, cuánto duró cada llamada, y más importante que nunca trató de llamar al 911,
o a alguien más por ayuda. Se quedó en el teléfono conmigo escuchando que David se estaba muriendo, pero nunca dejó el restaurante o llamó por ayuda médica ella misma. Esta era evidencia enorme de su negligencia. Comencé a reunirme con Jonás 2 veces esa semana para trabajar en una declaración de impacto de víctima para los futuros procedimientos de corte. Escribir todas las cosas que David nunca podría hacer me quebró completamente. Nunca aprendería a andar en bicicleta sin rueditas de entrenamiento, o ir a la secundaria, o tener su primer enamoramiento, o aprender a manejar, o graduarse, o casarse, o tener hijos propios. Jonás me ayudó a ponerlo todo en palabras que ayudarían a la corte a entender exactamente lo que el egoísmo de Carmen había robado del mundo. Catalina vino a la oficina del fiscal para dar su declaración jurada, y me senté en la sala de espera mientras estuvo adentro por 2 horas. Cuando salió, me abrazó y dijo que les había dicho todo sobre escuchar a Carmen decir que terminaría el postre antes de venir a ayudar a David. Confirmó que Carmen sonaba molesta, no preocupada, cuando yo estaba gritando que David se estaba muriendo. El fiscal dijo que el testimonio de Catalina sería crucial para probar que Carmen entendió la emergencia, pero eligió ignorarla. Mientras tanto, Carmen estaba perdiendo turnos en el restaurante por todas sus reuniones legales y fechas de corte. Su gerente finalmente la despidió después de que no se presentara 3 veces en 2 semanas. Por supuesto, fue directo a Facebook a publicar sobre cómo había destruido su vida y le había costado el trabajo que necesitaba para sobrevivir. Escribió este desahogo largo sobre cómo nos había criado desde que tenía 16 años, y esta era la gratitud que recibía, pero nunca mencionó que sus propias decisiones sobre David eran porque estaba en problemas legales. Sus amigas siguieron comentando con corazones y apoyo, mientras yo tomaba captura de pantalla de todo para evidencia. Judith llamó para programar una reunión en la escuela de Giovanna con el director y consejero para discutir arreglos supervisados. Cuando llegué ahí, explicaron que Giovanna había estado portándose mal en clase y llorando al azar desde que David murió. El consejero dijo que necesitaba estabilidad y rutina, lo que significaba mantenerla conmigo en lugar de rebotarla entre casas. Estaban recomendando a la corte que Carmen solo tuviera visitas supervisadas en una ubicación neutral para la seguridad y salud mental de Giovanna. Me di cuenta sentada en esa reunión que proteger a Giovanna se había vuelto tan importante como obtener justicia para David, porque solo tenía 8 años y ya había perdido un hermano por el egoísmo de Carmen. 2 días después, Brad me llamó a su oficina en el centro, y me senté frente a él mientras explicaba los cargos con los que estaban procediendo. Dijo que la oficina del fiscal de distrito decidió por maltrato infantil grave, resultando en muerte en lugar de homicidio negligente, porque sería más fácil de probar en corte. La decepción debe haber aparecido en mi cara, porque rápidamente agregó que aún significaba hasta 10 años de prisión, y haría a Carmen una criminal de por vida. Entendí la estrategia, aunque parte de mí quería que fueran por los cargos máximos posibles. La semana siguiente, tuvimos la audiencia de sucesiones para la herencia de David, y el juez pasó 40 minutos revisando toda la evidencia que había presentado sobre los mensajes y llamadas de Carmen durante su muerte. Cuando anunció que estaba nombrando un administrador neutral en lugar de Carmen, ella saltó de su silla y comenzó a gritar que le estaba robando después de todo lo que había sacrificado por nosotros. El alguacil tuvo que escoltarla mientras seguía gritando sobre cómo nos había criado desde que tenía 16 años, y esta era la gratitud que recibía. 3 días después, mi teléfono sonó con un número desconocido, y resultó ser una reportera del periódico local preguntando sobre el caso de David. Le dije que no podía comentar, y le di el número de Brad en su lugar porque lo último que necesitaba era que Carmen afirmara que estaba tratando de hacerme famosa con la muerte de nuestro hermano. Esa misma tarde, un oficial de notificaciones tocó mi puerta con papeles legales, y los abrí para encontrar que Carmen había solicitado una orden de restricción contra mí. El papeleo afirmaba que la estaba acosando y persiguiendo cuando todo lo que había hecho era buscar justicia a través de canales legales apropiados. Llamé a Alina inmediatamente y vino esa noche para ayudarme a preparar una respuesta con toda mi evidencia, mostrando que nunca había contactado a Carmen directamente, excepto por asuntos legales necesarios. Pasamos toda la semana siguiente organizando todo para la audiencia de la orden de restricción, clasificando meses de registros de llamadas y obteniendo declaraciones escritas de testigos. Alina siguió tranquilizándome que cualquier juez vería a través del intento de Carmen de silenciarme, pero aún me sentía enferma pensando en enfrentarla en corte otra vez. La audiencia fue programada para el viernes por la mañana, y apenas dormí la noche anterior, repasando toda la evidencia una vez más. Cuando llegamos a la corte, el abogado de Carmen argumentó por 20 minutos sobre cómo estaba destruyendo su vida y reputación, pero Alina calmadamente presentó nuestra evidencia, mostrando que solo había usado canales legales. El juez
Tomó menos de 10 minutos para negar la orden de restricción de Carmen, y de hecho, se volteó para advertirle contra hacer acusaciones falsas para manipular el sistema legal. Dijo que tenía todo el derecho de buscar justicia para mi hermano a través de canales apropiados, y que intentar silenciarme con acciones legales frívolas podría resultar en penalidades contra ella. Carmen salió furiosa de la sala de la corte y sentí que podía respirar otra vez por primera vez en días. Brad me llamó el lunes siguiente con noticias que hicieron que me diera vueltas el estómago, porque el gran jurado se reuniría el mes siguiente y necesitaría testificar sobre todo lo que pasó ese día en el parque. El pensamiento de revivir esos momentos frente a extraños me aterrorizó. Pero David merecía que su historia fuera contada en la corte. Comencé a ver a Jonás 2 veces por semana para prepararme para el testimonio, y pasó nuestras sesiones enseñándome técnicas de respiración para mantenerme calmada en el estrado. Me mostró cómo apegarme a los hechos y dejar que la evidencia hablara en lugar de ponerme emocional, que sería la parte más difícil para mí. Practicamos una y otra vez con él, interpretando el papel del abogado defensor, tratando de torcer mis palabras mientras aprendía a mantenerme enfocada en la verdad. Mientras tanto, Brad estaba construyendo el caso, y llamó para decir que estaba citando a Andrés para testificar sobre lo que pasó en el restaurante mientras David se estaba muriendo. Andrés trató todo para evitar la citación, incluso haciendo que su abogado afirmara que apenas conocía a Carmen y no tenía nada relevante que agregar. Pero la orden de la corte era clara, y Andrés no tenía opción sino presentarse para su declaración o enfrentar cargos de desacato. No me permitieron estar en el cuarto durante su declaración, pero Brad me llamó después para compartir lo que pasó. Andrés había confirmado bajo juramento que Carmen sabía que David estaba teniendo una reacción alérgica severa y que yo había llamado múltiples veces suplicando por ayuda. Admitió que ella insistió en ordenar y comer postre incluso después de que le dijeron que David se estaba muriendo, y que había dicho que merecía una tarde para sí misma después de criarnos por años. Su testimonio era exactamente lo que necesitábamos para probar que Carmen entendió la emergencia, pero eligió ignorarla por sus propias razones egoístas. 3 días después, Judith llamó para decirme que Carmen había dejado a Giovanna sola en casa otra vez, mientras fue a un bar con amigas del trabajo. La vecina había visto a Carmen irse alrededor de las 8 de la noche y llamó a servicios de protección infantil cuando Giovanna tocó su puerta a las 10, pidiendo ayuda para abrir una lata de sopa. Judith manejó inmediatamente y encontró botellas de vino vacías en la cocina y a Giovanna viendo televisión sola en la oscuridad porque no sabía cómo reemplazar el foco quemado. Carmen entró tropezando a la 1 de la madrugada, borracha y enojada de que Judith estuviera ahí documentando todo con fotos y notas. Siguió diciendo que merecía divertirse después de todo lo que había pasado y que Giovanna tenía edad suficiente para cuidarse sola por unas horas. Judith agregó esta violación al archivo creciente y me dijo que era exactamente lo que necesitaban para mostrar un patrón de negligencia que iba más allá de solo la muerte de David. La semana siguiente, Servicios de Protección Infantil presentó una petición oficial con la Corte Familiar solicitando que a Carmen solo se le permitiera visitación supervisada con Giovanna, basada en las violaciones de seguridad documentadas y los cargos criminales pendientes. Pasé 2 días organizando toda mi evidencia en carpetas organizadas con etiquetas para cada incidente, e hice copias de cada mensaje de texto y foto que tenía. Alina me ayudó a escribir una declaración apoyando la petición donde detallé todas las veces que Carmen había puesto sus propias necesidades por delante de la seguridad de los niños a lo largo de los años. La Corte programó la audiencia para la misma semana que los procedimientos del gran jurado, lo que significaba que todo estaba pasando a la vez. Brad llamó para prepararme para mi testimonio del gran jurado y me advirtió que sería intenso, ya que tendría que caminar a través de cada minuto de ese día en el parque. Practiqué mi línea de tiempo una y otra vez, memorizando la secuencia exacta de eventos y asegurándome de que pudiera mantenerme calmada mientras describía los momentos finales de David. La mañana del gran jurado, vomité 2 veces por los nervios, pero me forcé a comer tostada y manejar a la corte. Me senté en la silla de testigo por 3 horas, repasando cada detalle, mientras el fiscal mostraba mis fotos y mensajes en una pantalla grande. El abogado de Carmen siguió tratando de hacer que pareciera que estaba exagerando o recordando mal las cosas, pero me apegué a los hechos y dejé que la evidencia hablara por sí misma. Cuando mostraron la foto que había tomado de David en la camilla, varios miembros del jurado suspiraron y una mujer comenzó a llorar. El fiscal me pidió que leyera en voz alta los mensajes de Carmen, donde decía que vendría después de que el postre terminara, aunque sabía que David se estaba muriendo. Mi voz tembló, pero logré pasar por todos mientras los miembros del jurado tomaban notas y movían sus cabezas. Al día siguiente, la paramédica que había trabajado en David testificó sobre su condición cuando llegó al parque.
Explicó en términos médicos cómo sus vías respiratorias se habían cerrado y sus órganos se estaban apagando por falta de oxígeno. Confirmó que si hubiera recibido epinefrina dentro de los primeros 10 minutos de la reacción, habría sobrevivido sin daño permanente. El fiscal le preguntó directamente si Carmen, llegando 70 minutos tarde, fue lo que mató a David, y dijo sí sin dudar. También testificó sobre escuchar a Carmen decir a través de mi teléfono que se iría cuando el postre terminara, lo que coincidía exactamente con lo que les había dicho. 2 días después, Brad llamó con las noticias de que el gran jurado había devuelto una acusación formal por maltrato infantil grave, resultando en muerte. Carmen enfrentaría hasta 10 años de prisión, aunque Brad me advirtió que los primeros ofensores raramente reciben la sentencia máxima. Dijo que el hecho de que había sido la cuidadora principal de David, de hecho, hizo los cargos más fuertes, ya que tenía un deber legal de protegerlo. Esa misma tarde, tuvimos la audiencia de corte familiar sobre la custodia de Giovanna, y Carmen apareció luciendo perfecta con su cabello arreglado y vistiendo un vestido conservador. El juez revisó todos los reportes de servicios de protección infantil y la acusación criminal antes de tomar su decisión sobre visitación. El abogado de Carmen argumentó que era una hermana dedicada que había sacrificado su juventud para criar a sus hermanos, pero el juez lo interrumpió y dijo que la evidencia mostraba un patrón de ponerse a sí misma primero. Ordenó que Carmen solo pudiera ver a Giovanna durante visitas supervisadas 2 veces por semana en las instalaciones de servicios de protección infantil, con un trabajador social presente. Carmen saltó y gritó que había puesto a todos contra ella y que le estaba robando a su familia. El juez golpeó su martillo y le dijo que se había hecho esto a sí misma eligiendo una cita sobre la vida de su hermano. Dijo que las visitas supervisadas continuarían indefinidamente y cualquier violación resultaría en perder todos los derechos de visitación. Una semana después, Brad llamó para decir que el abogado de Carmen quería discutir un acuerdo de culpabilidad por 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Estaba tan enojada que lancé mi teléfono al otro lado del cuarto porque, ¿cómo podía matar a David y no pasar ni un solo día en la cárcel? Brad explicó que los juicios eran riesgosos y costosos, y el fiscal estaba considerando el acuerdo para garantizar una condena. Llamé a Jonás sollozando sobre lo injusto que era que Carmen pudiera salir libre después de lo que le hizo a David. Vino esa noche y hablamos por horas sobre lo que realmente significaba justicia en esta situación. Me ayudó a entender que la libertad condicional no era libertad, ya que Carmen tendría años de supervisión y clases obligatorias de crianza. Tendría un récord criminal que la seguiría para siempre y afectaría cada aplicación de trabajo y alquiler de apartamento por el resto de su vida. También señaló que el objetivo era proteger a Giovanna y asegurar que Carmen no pudiera lastimar a otro niño, lo que el acuerdo de culpabilidad lograría. 3 semanas después, todos nos reunimos en la corte para que Carmen aceptara formalmente el acuerdo de culpabilidad. Tuvo que pararse frente al juez y admitir que conscientemente retrasó traer el EpiPen de David, a pesar de que le dijeron que se estaba muriendo. Su voz era plana y enojada mientras leía la declaración que su abogado había preparado, nunca mirándome una vez o mostrando remordimiento real. Siguió agregando comentarios sobre cómo nos había criado y merecía una vida hasta que el juez le advirtió que se apegara a la declaración preparada o rechazaría el acuerdo. El juez miró a Carmen por un largo momento antes de hablar con una voz fría que hizo que todos en la sala de la corte se callaran. Dijo que había revisado toda la evidencia, y mientras el acuerdo de culpabilidad evitaba un juicio, quería ser claro sobre la severidad de lo que había hecho. La sentenció a 5 años de libertad condicional con condiciones estrictas, incluyendo 500 horas de servicio comunitario, específicamente en una organización de concientización de alergias, donde tendría que enfrentar lo que sus decisiones causaron cada día. También recibió asesoramiento obligatorio 2 veces por semana y nunca podría tener custodia no supervisada de cualquier niño menor otra vez. No solo Giovanna, sino cualquier niño jamás. El juez le ordenó pagar 10.000 euros para establecer un fondo memorial en nombre de David dentro de 60 días o enfrentar tiempo de cárcel inmediato. La cara de Carmen se puso blanca cuando dijo la cantidad, pero su abogado agarró su brazo antes de que pudiera hablar. 2 semanas después, establecí el Fondo Memorial David en nuestro banco local, con la misión de proporcionar EpiPens gratuitos a familias que no podían pagarlos. La gerente del banco me ayudó con todo el papeleo, y dijo que su propio hijo tenía alergias, así que entendía lo cara que era la medicación. Catalina fue la primera persona en donar, trayendo un cheque por 500 euros y diciendo que la muerte de David no debería ser en vano. Me abrazó en el vestíbulo del banco, y ambas lloramos mientras otros clientes fingían no notarlo. Dentro de un mes, habíamos recaudado suficiente para proporcionar EpiPens gratuitos a 20 familias
y las noticias locales hicieron una historia sobre ello sin mencionar el nombre de Carmen. Brad llamó para hacerme saber que Servicios de Protección Infantil estaba cerrando su investigación activa, ya que el caso criminal estaba resuelto, pero Carmen permanecería bajo monitoreo por todo su periodo de libertad condicional de 5 años. Judith vino a mi apartamento para hacer el papeleo final y confirmó que Giovanna se quedaría conmigo como su tutora principal mientras trabajaba en obtener tutela legal a través de la corte familiar. Dijo que las visitas supervisadas en las instalaciones de servicios de protección infantil continuarían 2 veces por semana, y Carmen no había perdido ninguna aún, pero siempre pasaba el tiempo quejándose sobre lo injusto que era todo. Esa noche, revisé todas mis carpetas de evidencia, las capturas de pantalla y grabaciones y declaraciones de testigos que habían consumido mi vida por meses. Destruí la mayoría y borré los escenarios de venganza que había escrito durante mis momentos más oscuros cuando había imaginado cosas mucho peores pasándole a Carmen. Establecer límites significaba no tener contacto con ella, excepto para coordinar las visitas de Giovanna a través de la aplicación de servicios de protección infantil que nos hicieron usar. Cambié mi número de teléfono y la bloqueé en todo lo demás, porque no quedaba nada que decir entre nosotras. 3 meses después de la sentencia, el Consejo de la Ciudad aprobó una pequeña placa en el parque donde David tuvo su reacción. El Departamento de Parques la instaló cerca del área de juegos con texto simple sobre concientización de alergias y mantener a los niños seguros, financiada por donaciones al memorial de David. No mencionaba su nombre, pero sabía por qué estaba ahí cada vez que pasaba durante mis caminatas con Giovanna. La placa era de bronce y captaba el sol de la tarde de una manera que me recordaba el cabello de David cuando jugaba en los columpios. El abogado de Carmen envió un email 6 meses después de su libertad condicional con lo que llamó una carta de disculpa de su cliente. Escribió que sentía que David hubiera muerto, pero pasó 3 párrafos explicando cómo había arruinado su vida, involucrando a las autoridades, cuando esto podría haber quedado como un asunto familiar. Dijo que el servicio comunitario era humillante y los otros voluntarios la trataban como una asesina de niños, aunque nos había criado cuando nadie más lo haría. Me culpó por Andrés dejándola y por perder su trabajo y su apartamento, y tener que mudarse de vuelta con nuestra mamá, quien de repente estaba interesada en ser padre, ahora que el trabajo duro estaba hecho. Lo leí una vez, luego lo borré sin responder porque no había nada que decir que cambiaría algo. La vida lentamente se asentó en rutinas con Giovanna, viviendo en mi segundo dormitorio, y yendo a terapia cada jueves mientras yo iba los martes. Cenábamos juntas cada noche, y hacíamos tarea en la mesa de la cocina, y veíamos películas los fines de semana como una familia normal. Las visitas supervisadas pasaban sin drama, porque Carmen sabía que una violación las terminaría completamente. El dolor no desapareció, pero dejó de ser lo único en lo que podía pensar cada segundo de cada día. Algunas mañanas me despertaba y hacía desayuno antes de recordar que David se había ido. Luego me quedaba parada en la estufa llorando en los huevos. 10 meses después de que David murió, me paré en su tumba con flores frescas y me di cuenta de algo importante. La justicia que obtuvimos no era perfecta porque Carmen solo recibió libertad condicional, y David aún estaba muerto, y nunca crecería, o iría a la secundaria, o tendría su primer enamoramiento. Pero era suficiente, porque Carmen no podía lastimar a otro niño. Y Giovanna estaba segura y prosperando en 5º grado con amigos y buenas calificaciones. El Fondo Memorial David había ayudado a 43 familias a obtener EpiPens, y una mamá envió una foto de la fiesta de cumpleaños de su hija con una nota diciendo que su niña estaba viva por lo que habíamos hecho. La memoria de David vivía a través de niños que podían seguir respirando y jugando y creciendo porque sus familias podían pagar la medicina que podría salvarlos. Y ese es el resumen de hoy. Esperamos que se hayan llevado un detalle o dos que puedan usar. Si eso suena bien, suscríbanse para no perderse el próximo.